Muy buenas noches, muy buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Una emisión especial de Hablemos de Poder. Esto es muy importante para nosotros por los peligros que supone la estabilidad democrática en la Argentina. Sobre todo, ¿qué pasaría si el líder libertario ganara estas elecciones? ¿Usted qué opina, Oscar? Bueno, yo creo que después de escuchar el debate, que a mi humilde entender me ha parecido lleno de chicanas y de una pobreza conceptual alarmante, salvo uno de los candidatos que es el oficialista, los demás solo se dedicaron a decir falacias, mentiras y por otro lado a irse por las ramas, como una manera de decir. Nosotros creemos desde la Argentina, como creen la mayoría de los políticos del mundo, que la política exterior es la política que define la política hacia el interior de los países. Cuando se declaró la independencia argentina, el 9 de julio de 1816, por razones técnicas de la época, no había teléfono, no había telégrafo, no se declaró al mismo tiempo en todas las provincias. Lo anecdótico que voy a contar viene al caso porque cuando llega la declaración de la independencia a manos del general José de San Martín, él le contesta al chasqui que era el cartero, chasqui le decían en la Argentina al señor que iba a caballo muchas leguas, mire, nosotros esta declaración no la vamos a firmar. Mi ejército, el ejército de los Andes y el general San Martín no la va a firmar porque solo hablaba de la libertad contra el soberano Fernando VII. Y San Martín le agrega, y ante toda otra potencia extranjera. Entonces la firma. ¿Por qué decimos esto? Porque hay candidatos que ya se han alineado diciendo que nosotros, nuestra política exterior es tal o cual, hablando de determinados poderosos países. Nosotros creemos que la Argentina tiene que comerciar con todos los países del mundo, tiene que tener relaciones fraternales y de respeto mutuo con todos los países del mundo, independientemente de cuál sea su gobierno, y siempre entendiendo la conveniencia para nuestro país. Queremos dejar de ser vendedores de materias primas para poder exportar al mundo valor agregado. Tenemos riquezas impresionantes y escuchamos a nuestros candidatos solamente chicanearse entre ellos. Tenemos un problema muy serio, que es la deuda con el Fondo Monetario, y lamentablemente solamente se habla de producir para pagar la deuda cuando tenemos un 40% de pobreza, más de un 40% de la economía negra, y nadie quiere salir del cerco. Recordamos también, hablando de la independencia, que cuando Argentina o el Virreinato del Río de la Plata declara su independencia, se habían recuperado todas las monarquías en Europa y sin embargo pudimos, o lo estamos intentando, porque todavía no somos independientes, porque sin independencia económica es una utopía la independencia política. Doctor Irineo. Sí, realmente el debate está candente. Y bueno, la previa de este debate, hoy el país se paró con un clásico deportivo Boca y River, donde cayó Boca a manos de River Plate, dos cuadros que nacieron también en la ribera de la Boca, pero la siesta santiagueña se demoró porque, bueno, estaban todos pendientes del debate que se produjo a las 21 horas en directo en el Fórum de Santiago del Estero. Hay varias sugerencias, Oscar, que le hicieron a Massa para que deje economía y salga a hacer campaña directamente. ¿Cómo ve usted esa propuesta? Perdón, Oscar, Jorge, si me permiten un minutito.
Le saluda Ricardo García de Universal TV Digital. Recordemos que en estos momentos nos encontramos con el ingeniero Jorge Manrique Cienfuegos desde el Perú. También él está como invitado al programa para poder comentarnos desde afuera de Argentina cómo se vio este debate, cómo se vio y cómo se ve esta situación política actual argentina y también no solamente para ver la situación política actual argentina, sino también para hacer quizás una comparación, un sistema político comparado con los demás países de la región, puesto que la Argentina es un país muy importante y todos estamos a la expectativa. Entonces los presento a Jorge, si fuera tan amable, con la venia de Jorge Omar Irineo y de Oscar, le damos la palabra a Jorge Manrique Cienfuegos. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Irineo? ¿Cómo está, Oscar? Buenas noches. En realidad, he seguido al final el nivel de la polémica establecida ahí en los cuatro candidatos en Argentina, en una situación bastante complicada para el país, ¿no? Resulta que ahora Argentina ha revertido su papel de vanguardia en el campo económico en América Latina y se encuentra en una profunda crisis económica y en una recesión también importante, ¿no? Entonces, la idea de la participación en el debate electoral con miras a las elecciones muestra realmente la necesidad de un cambio y de una transformación en el país, ¿no? Lamentablemente están ustedes anclados ahí a un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que realmente es bastante delicado desde el punto de vista de que asumiendo un compromiso y teniendo que cumplirlo, eso exige el desarrollo de un proceso inflacionario, por ejemplo, de una condición de aplicar un programa en el cual América Latina casi ya no está comprometido, ¿no? Y que pone en peligro la democracia al final de cuentas. Y da espacio a la intervención de fuerzas que realmente, siendo conservadoras, pueden provocar justamente una mayor desigualdad de la pobreza en el país. ¿Realmente eso es lo que quiere Argentina? La pregunta es quizás muy importante como para que ustedes puedan responderla. Adelante ustedes. Completamente de acuerdo con la evaluación que usted hace sobre la espada de Damocles, que es el Fondo Monetario sobre todos los países en vías de desarrollo. No conocemos ningún país que haya aplicado por motivos de deuda las recetas del fondo que haya salido adelante. Podemos dar miles de ejemplos, tanto de la América Latina como de Europa, como Grecia, por ejemplo. Los programas de ajuste que propone el fondo son terribles y hay algunas fuerzas que están dispuestas a hacer programas más severos todavía que los del Fondo Monetario. Estamos completamente de acuerdo con la evaluación económica que hace este interlocutor que hemos conocido agradablemente hoy. Estamos completamente de acuerdo con su visión económica y política, porque la economía está totalmente ligada a la política. Se está hablando ahora de que los niños paguen la escuela, que los adolescentes paguen la universidad. Hay prueba de ellos acá, vecinos muy queridos y muy cercanos como Chile, del fracaso estrepitoso y la desigualdad que usted dice que produce y se agudiza con esas medidas, teniendo ciudadanos de primera, de segunda y de cuarta, y los que se caen del sistema. Nosotros creemos que en Argentina va a seguir habiendo desaparecidos en el siglo XXI, que ya los tenemos en la calle como mutantes, levantando basura y cartones para poder comer. Un país que fue ejemplo de los salarios más altos de América del Sur, por lo menos, estamos en un desastre total. Un jubilado hoy cobra alrededor del equivalente a $100. Nosotros creemos que el cambio que usted dice es muy necesario. Lo que pasa es que hay que definirlo, porque hay gente que dice
que propone un cambio y no quiere retrotraer a la historia, a la triste historia de la década del 90 con Ronald Reagan, con Thatcher, con el presidente Menem en la Argentina, que vendió absolutamente todas las empresas del Estado y quedamos en un estado de indefensión total que terminó con el desastre y con más de 30 muertos en el 2001. Sí, la tiraste al comicio, ¿no? Adelante. Bueno, mientras tanto, queridos amigos de Universal, Massa parece haber hecho una suerte de pacto secreto con Milei para desplazar a Patricio Bullrich del escenario político. En las encuestas, y la Bullrich los mira de lejos, preocupada, pero aparentemente sin ningún tipo de chance. Mientras tanto, el candidato de la Libertad Avanza se ubica primero, solo con 2 puntos de diferencia de postulante de Unión por la Patria. Nos estamos refiriendo a Sergio Massa. Yo quería volver, Oscar, a la sugerencia que le hicieron a Massa de que deje economía y salga a hacer campaña casa por casa. Usted tiene un proyecto muy especial, ¿no? Bueno, yo no sé si el señor Massa está dispuesto a pegar ese salto de calidad, que sería decirle al Fondo Monetario, señores del Fondo, en estas condiciones Argentina no puede pagar, que seguramente ya lo saben todos los economistas del mundo, y vamos a suspender el pago de la deuda, suspender, usando bien el verbo. No es que no vamos a pagar, vamos a suspender por un tiempo para poder recuperarnos económicamente, para sacar a los millones de niños de la pobreza y para sacar a los millones de trabajadores sin trabajo. Si estamos dispuestos a dar ese salto, que no nos vengan a asustar los poderes mundiales diciendo que nos van a cortar la luz y el agua porque Argentina tiene luz, agua, tiene petróleo, tiene trigo, tiene alimentos. Y como un ejemplo no tan lejano en la historia, tenemos el año 1982, que aprovecho para agradecerle a todos los compañeros peruanos la actitud que tuvieron en Malvinas, pero Argentina le compró armas muy poderosas a un socio de la OTAN que era Francia, los Exocet. Si el señor Massa va a dejar el ministerio para hacer campaña decididamente con un salto de calidad, bienvenido sea. Ahora se siguen con estas aspirinas y estos paliativos de entregar dinero ahora. Nosotros, los que no somos parte del gobierno, aunque lo hemos votado, nos preguntamos por qué no lo hicieron antes, por qué no persiguieron la bicicleta financiera, por qué permiten que las grandes empresas monopólicas de alimentos hay una devaluación del 18 o el 20% y ellos aumentan el 50%. El Estado ha perdido poder sobre las grandes corporaciones. Hay que tomar decisiones serias. Si el señor Massa está dispuesto a hacerlo, bienvenido sea y seguramente millones de argentinos lo van a acompañar. A ver, yo creo un, un momentito, si me permite, Oscar, Jorge. Los derechos que hemos conquistado. ¿No le parece, Oscar? Lo estaba interviniendo. A ver, un momentito, si me permite, un minuto, por favor. Desde la mesa de acá de soporte técnico, en estos momentos nos encontramos también con el magíster José Castillo Núñez. Él es un politólogo, economista y sigue de cerca justamente todo este debate presidencial. Y lo tenemos también como invitado especial, igualmente como Jorge Manrique Cienfuegos, para poder opinar acerca del debate recientemente terminado, debate presidencial desde la Argentina. Adelante, Pepe. Gracias Ricardo. Muy buenas noches con todos los amigos que estamos conectados actualmente en este momento con Argentina, los amigos, ahí lo vemos al doctor Jorge Irineo, también lo vemos al otro amigo que tengo el gusto aquí de saludarlo, y aquí para conversar sobre este debate de bastante trascendencia para el futuro de nuestro hermano país de Argentina.
El día de hoy me imagino que la balanza ya se va equilibrando, ¿no? A favor de una propuesta que para mi concepto, el candidato Milei se va desinflando poco a poco y esto se da porque ya hemos entendido que el warfare de la prensa que se maneja siempre a favor de los grandes intereses, ¿no? Comienzan a ceder espacio a la prensa neutral, a la prensa que sí le va a hacer las preguntas contundentes, ¿no? Como se ha escuchado, ¿no? Al candidato Milei. Y una de las preguntas justamente es sobre la desarticulación del Banco Central de Reserva, ¿no? En estas condiciones que vivimos un monetarismo mundial donde el keynesianismo dejó de ser la receta para entrar a la receta de Milton Friedman, ¿no? De la velocidad del dinero. Entonces, son otras las condiciones en que se mueve la economía de la Argentina. Y eso Milei tiene que puntualizarlo. ¿Cómo va a regular ese dólar que pretende él, ¿no? Masificar en Argentina? ¿Cómo pretende regularlo si la válvula justamente de regulación es el Banco Central de Reserva? Ahora más que nunca, estas entidades funcionan como superintendencias de control de esta vorágine de dinero que se inyecta a los países, ¿no? Vía, entre comillas, inversiones privadas, ¿no? Pero que sin embargo, a la luz de los hechos, estamos viendo que los países más afectados se están volviendo al proteccionismo, ¿no? Y para eso necesitamos tener un Banco Central de Reserva, aparte de la pretendida dolarización, que es otro tema que podemos seguir conversando más adelante. Adelante, mi estimado doctor Irineo. Quiero contestar sobre eso que dice de Friedman. Adelante. Mire, agradecemos su palabra porque nos da pie justamente ese candidato que pretende prenderle fuego al Banco Central convertiría a la Argentina en un paraíso fiscal. Hay 2 o 3 países en el mundo nada más que no tienen Banco Central, que como bien dijo usted que es economista, es la superintendencia la que controla los bancos, los que saben cuál es su pasivo, cuál es su activo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a controlar el mercado cambiario si no tenés un banco central que le ponga freno a la voracidad de los capitales financieros y golondrinas? ¿Cómo lo vas a hacer? Nosotros decimos desde la Argentina, sin pertenecer a ningún partido político, que muy por el contrario, hay que reforzar los resortes del Banco Central y ahora se está hablando de un nuevo blanqueo de todos esos dólares negros que están afuera del país, que hay mucho más dinero del que le debemos al Fondo Monetario, propiedad de argentinos porque les tocó la suerte de nacer acá, pero de argentinos lo único que tienen es el pasaporte, porque en realidad el dinero que manejan no es argentino, tiene color verde y le importa muy poco la Argentina. O sea que sus palabras nos han dado pie también para que muchos jóvenes, si nos pueden escuchar, entiendan que es una falacia, es una cosa terrible todas las propuestas que hacen. Y aparte agradezco su palabra para decirle también que nosotros no somos ajenos a lo que pasa en Perú, no somos ajenos a lo que pasa en Brasil. ¿Por qué se le permite a la comunidad europea regionalizarse? ¿Y por qué los países de América Latina no nos podemos regionalizar? ¿Por qué no podemos estar con una economía en común, con un mercado en común, pero latinoamericano, con un banco latinoamericano, que se ha intentado hacer y los poderes fácticos que tienen mucho poder te lo bombardean y bombardean con los cipayos de adentro también, con periodistas, con falsos politólogos que adoctrinan a la gente y después terminamos como terminamos. Es tremendo, claro. Además, queríamos decirle que
la democracia y los derechos conquistados están en peligro real. No podemos dejar ni permitir que el modelo de ajuste y la pérdida de los derechos que plantean las dos principales fuerzas opositoras se concreten. Tampoco podemos permitir, a nuestro criterio, que la frustración no debería llevar a la población a que elijan alternativas que empeoren aún más la situación política, económica y sobre todo la estabilidad de la democracia en los países de América. Ok, ¿me permiten por favor intervenir en esta conversación, en este diálogo y en este debate en torno al futuro del país tan importante como es Argentina? Si realmente la corriente del llamado neoliberalismo y extremo presentado por el candidato Milei puede triunfar, lo haría en realidad por un agotamiento de las experiencias que ha tenido Argentina con los anteriores gobiernos. En tanto, no se han resuelto problemas esenciales, ¿no? Y por el contrario, se ha desarrollado una política populista que ha permitido precisamente que genere desconfianza en la población. Entonces tenemos ahora un candidato que promete cuestiones que son realmente no inéditas en América Latina, porque la dolarización, por ejemplo, ya la aplicó Ecuador, ¿no? Y contradictoriamente con una preponderancia del indigenismo ecuatoriano, curiosamente una política de dolarización ha logrado de todas maneras una relativa estabilización. Pero obviamente hay que ver la experiencia que ha tenido con el gobierno de Correa y con los siguientes gobiernos para poder explicar un poco la condición ecuatoriana. Pero en el caso argentino, ¿qué pensaríamos de un proceso de dolarización masiva, intensiva y al 100% en Argentina? Sería realmente una catástrofe. ¿Qué pasaría en Argentina con un proceso de privatización de la educación cuando Argentina fue líder en la educación gratuita en todos los niveles y que permitió justamente de que en América Latina se siguiera ese ejemplo, junto con el Grito de Córdoba para generar la famosa autonomía universitaria? Todas esas experiencias en el campo de la privatización de la educación, por ejemplo, ya tenemos la experiencia chilena, han sido catastróficos los resultados. Y las consecuencias han sido de que la educación está en una tendencia de caída. Y esa experiencia la tenemos en Perú también, obviamente, ¿no? Entonces, del populismo al liberalismo extremo, realmente va a ser una caída realmente asombrosa y contribuiría a que la desigualdad en Argentina fuera sería un tanto mayor. Es un peligro realmente, es una bomba de tiempo. Lo que pasa es de que el lobo se disfraza de cordero. Dice, nosotros somos la solución en vista de que ustedes miran el fracaso, ¿no? Los candidatos que ustedes tienen son aquellos que han fracasado en la política interna en el país. Nosotros tenemos la respuesta, pero sus recetas, curiosamente, no llevan a una solución, sino por el contrario, generan una alarma que puede ser aplicada en América Latina porque esa corriente de ultraderecha se está apreciando con mucha intensidad. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Me permití? Yo creo que en Argentina va a ser inaplicable, aunque gane este monstruo que parece un rockero del rock pesado. Sí. A Pero nivel tiene mucho atractivo, ¿ah? O sea, tiene un carisma aparente que uno cuando lo mira ahí, exactamente, no parece lo que quiere ser. es verdad, tiene carisma y tiene la impronta de un artista, de un rockero, despierta en los jóvenes simpatías y también ha sido el que ha canalizado toda la bronca y la frustración de lo que dices tú sobre el tema que la democracia después de 40 años no ha dado respuesta a las grandes mayorías, que esa es la verdad porque es la verdad que está en los números, no es una verdad que se nos ocurre, es la Claro. verdad que
estadísticas, está en los números. No existe un país como el nuestro con tantos millones de planes sociales porque no hay trabajo, porque no se produce un trabajo genuino. Porque la Argentina, después del neoliberalismo de la década del 90, cambió su matriz productiva y de ser un país que iba en vías de industrialización, se convirtió en un país base para la especulación financiera, que ha sucedido a lo largo de los años, incluso con los gobiernos que se han autotitulado populares, incluso hasta con esos gobiernos, porque es tanto el poder del dinero, es tanto el poder de los imperios, no importa el color de su bandera, pero yo creo que no van a pasar ninguna de esas reformas y me alegro mucho que tú conozcas la reforma universitaria de Córdoba, la autonomía universitaria, etcétera, que igual hay varios gobiernos que la violaron, anoche los bastones largos, dictadura de Claro, ya te hablamos Camaní. de los gobiernos militares, ahí incluso por las intervenciones en las universidades, etcétera, ¿no? Rompieron la primera computadora que nos costó 20 años de atraso tecnológico a la Argentina, también los militares. Pero para no entrar en esas misceláneas históricas, decimos que acá no va a pasar, porque el movimiento obrero argentino, a pesar también que hay que decirlo, de estar lleno de burócratas multimillonarios, que también es cierto, tienen una base y hay muchos jóvenes que vienen empujando, que son delegados de verdad, y no estamos dispuestos a perder los derechos adquiridos. Muy por el contrario, no estamos dispuestos. Y le voy a dar un ejemplo a los compañeros peruanos. Cuando esta Suprema Corte de Justicia, adocenada por el poder real, pretendió darle el beneficio del 2 por 1 a los genocidas de la última dictadura militar, no salió un partido político a la calle, salió el pueblo masivamente a la calle y tuvieron que retroceder. Porque acá no se trata de una camiseta si sos de River o sos de Boca. Se trata de tus hermanos, tus hermanas, se trata de tu pueblo, se trata de la Argentina. Y yo creo que la Argentina va a tener esa capacidad de reacción, así como tuvo ahora esta canalización equivocada de la bronca y la frustración a través de este muchacho, Milei, que para mí es un paciente psiquiátrico ambulatorio. Así también vamos a salir con muchas ganas a defender nuestros derechos y a defender el futuro, por lo Ok, menos. ok, ok, Oscar, Jorge Omar Irineo, José Castillo, José Manrique Cienfuegos. En estos momentos ha ingresado a la sala el doctor Gabriel Flores Ciani, que él es peruano-argentino y justamente desde Buenos Aires, o no sé de qué parte del mundo está mi hermano Gabriel, pero él para viajando, dando conferencias, es un excelente conferencista, así que bueno, se une a esta conversación después de recientemente terminado el debate presidencial para ver quién va a ser el próximo presidente de nuestro hermano país Argentina. Adelante, Gabriel. Tu micro, por favor, tu micro, por favor. Vamos, ¿no? Adelante. Ahí vamos. Sí, se la escucha. Adelante, doctor Gabriel Flores, Ciani. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, cada uno de ustedes. Saludos desde Monterrey, esta hermosa tierra del norte de México, aquí, dando conferencias. Recién vengo también de Morelos, Cuernavaca, la tierra de Zapata, de Emiliano Zapata. Así que viendo el debate desde aquí, desde la ciudad, desde esta hermosa tierra. Estábamos debatiendo, doctor Flores, acerca del futuro de Argentina con los 4 candidatos que están en mesa. ¿Quién realmente cumple el mejor perfil para poder resolver los problemas graves que tiene Argentina en este momento? Sí, mira, el tema es muy complejo, muy complejo. Por supuesto, Milei, como recién decía el compañero desde Buenos Aires, es un paciente psiquiátrico, que es un bipolar uno. Yo soy psiquiatra. Entonces, sí, es un paciente psiquiátrico y que es altísimamente peligroso que este hombre llegue al gobierno porque su salud mental no le va a permitir gobernar. Ese hombre va a caer en un estrés muy profundo, hace brotes psicóticos, ya lo ha hecho, por eso habla con animales,
ha clonado animales y habla con ellos, tiene exabruptos, cambia del estado de ánimo rápidamente, así que sí, es un paciente psiquiátrico, y lo digo con respeto. Hay responsabilidad de aquellos que lo han puesto como candidato, porque sabemos que hay gente poderosa atrás que lo ha puesto en ese lugar, posiblemente sabiendo que no tiene sus facultades mentales apropiadas, y lo digo con respeto otra vez, lo hablo como médico, lo digo como médico. Lo han elegido para poder otros gobernarle como ellos quieren. Después tenemos